Bueno, estamos ya aquí con Manolo Pichardo. Manolo, ¿cómo están las cosas? Buen día. Buenos días, y ustedes ahí los veo teorizando, teóricos de la vieja guardia del Dímelo, Manolo, PLD. ¿cómo va el mundo? ¿Cómo van ¿Eh? los contactos internacionales? Bien, tú sabes que nosotros como Copal estamos aquí en la República Dominicana iniciando una serie de conversatorios con figuras importantes de la sociedad para debatir los temas que nadie está debatiendo. O sea, todo el mundo aquí está metido en el día a día y en la chismografía política o en la farándula política cuando aquí hay temas nodales importantes que hay que tratar. Iniciamos una serie de conversatorios, el primero de los cuales tuvo que ver con el agotamiento del modelo económico dominicano. Y eso a raíz de algunas conversaciones que he tenido con dirigentes del continente, en lo que le he planteado que hay un agotamiento del modelo económico en la América Latina. Un agotamiento porque el crecimiento que tuvo América Latina sobre la base de exportación de commodity, básicamente por el crecimiento chino que estaba creciendo por encima de 2 dígitos, eso se empezó ya a desplomar. Entonces, lo que hemos pensado es que América Latina primero tiene que formalizar el empleo y también tiene que apostar a agregarle valor a los productos de exportación, porque tu economía no es sostenible sobre la base de la exportación de commodities. En América Latina, ¿qué es lo que hacemos? Exportar, por ejemplo, cobre, soya, petróleo, azúcar, ron, bueno, ron no, ya es un producto terminado, azúcar, banano, ¿cómo se llama? Cacao. El oro de aquí. Oro, entonces todo es crudo, entonces lo procesan en otro lugar y entonces tú tienes que venderlo más caro. Por ejemplo, nosotros somos el país, el mayor exportador de cacao orgánico del mundo. Oye esto. Pero entonces nosotros exportamos el cacao y nos venden el chocolate orgánico más caro. Entonces, todo el grueso de las ganancias se queda en quien lo procesa, claro, en el país que lo procesa. Entonces, viendo todas estas cosas, hicimos un ciclo interesantísimo en lo que participó en el primer encuentro por el sector empresarial Celso Marrancini, y llevamos también a Iván G. como economista, para tener la visión de un empresario, de un economista, y para la segunda parte del ciclo llevamos a otro economista que fue Rafael Camilo, y allí llevamos entonces al conocido dirigente sindical Pepe Abreu, para ver también la visión de los obreros. A mí me resultó interesante ese conversatorio, porque Pepe Abreu dijo algo que llamó mucho la atención al público, y es que él dice, bueno, en el modelo económico dominicano y en el modelo económico latinoamericano en sentido general, hay 2 o 3 que acumulan la riqueza. Entonces dice, los organismos internacionales se ocupan siempre de estudiar la pobreza y de estudiar la pobreza, pero a nadie se le ha ocurrido estudiar las riquezas y en manos de quién están. Y un planteamiento con una lógica importante. Claro, porque si nosotros estudiamos la pobreza, estudiemos las riquezas también, que la otra parte, para ver, claro, en manos de quién están y para ver entonces cómo es que vamos a redistribuir las riquezas y a generar empleo de calidad y todo lo demás. Entonces, bueno, ese es un planteamiento muy inteligente. Claro, claro. Luego, bueno, ahí salieron cosas interesantísimas sobre el agotamiento del modelo económico dominicano. La mayoría planteó que sí, que hay signos de agotamiento del modelo económico en la República Dominicana. Pero Vicente Bengoa pronosticó eso hace varios años. Sí, un modelo que se basa en servicios, ¿verdad? Y que, como decía, no apuesta ni a la tecnología, ni a la innovación, ni a nada. Y entonces eso, el crecimiento que nosotros tenemos es un crecimiento frágil, que no tiene sostenibilidad en el tiempo, si nosotros no revisamos el modelo. El segundo ciclo de conversatorio ha tenido que ver con la educación. Si la reforma educativa es una realidad o es una quimera. Y en el primer encuentro, nos falta uno todavía, participaron 2 exministros, bueno, una secretaria de Educación, que fue doña Ibelice Prast de Pérez, y un ministro que fue Melanio Paredes, que me parece que fue el primer ministro
de Educación de la República Dominicana después de la reforma constitucional. ¿Y qué vimos allí? Bueno, es quimera, es real, ha tenido impacto la inversión del 4% en la educación. Estamos asistiendo a un proyecto inmobiliario o sea, la inversión que se está haciendo del 4%, o realmente estamos formando hacia el futuro, estamos teniendo una formación real, estamos, ¿cómo diría?, formando a los formadores, en los que hay muchísimas deficiencias, y es un asunto que sale a relucir cada vez que se debate el tema de educación y el tema de desarrollo en la República Hay dos Dominicana, temas que yo te lo voy a... porque estas dos cosas, o sea, educación y desarrollo, tienen un vínculo bastante estrecho. Sí, entonces, transversal. Claro, bastante estrecho. Entonces, son ciclos importantísimos que estamos llevando a cabo. Aquí en la COPAL el próximo es la estructura salarial en la República Dominicana. Hay dos temas que yo te termino diciéndote, perdón, que este ciclo de conversatorios que estamos llevando aquí en Santo Domingo, donde está la sede de COPAL, también lo estamos replicando y lo vamos a seguir replicando en otras partes de América Latina. Hay dos temas que te quisiera sugerir que lo incluya. El problema energético, no solo en este país, sino en la región. Y en el caso dominicano, la infuncionalidad de la seguridad social en el caso de las AFP y las ARS, que han venido a convertirse en un saqueo al dinero de los trabajadores y que no están funcionando como deberían de funcionar. Es un tema que la sociedad dominicana... Trataste un tema importante ahora que vi que lo estaban tratando en la parte de comentarios, y es el tema de la seguridad social y lo relativo a la parte previsional, o sea, que hemos adoptado nosotros un sistema de capitalización individual. Yo recuerdo que cuando Leonel Fernández era presidente de la República, yo era asesor para la seguridad social, y en ese momento era ministro de Trabajo Rafael Alburquerque. Nosotros convocamos a los actores del sistema para elaborar un proyecto de ley de reforma a la seguridad social, porque entendíamos que en ese momento se necesitaba una reforma. No porque la pirámide del sistema Eso fue como en el 97, 98. 97 y 98. No porque la pirámide se había invertido como en Europa, en el que la base se había reducido. O sea, tú sabes cómo funciona el sistema de reparto. O sea, tú tienes una especie de pirámide, los que están abajo son los que están en edad productiva, y esos son los que producen riqueza, entonces mantienen a la parte de arriba de la pirámide, que son los que están en edad de retiro. En Europa esa pirámide se ha invertido porque la población ha envejecido, entonces el sistema de reparto se hace financieramente insostenible. En el caso de República Dominicana y América Latina no había eso, pero las políticas del consenso de Washington empezaron con aquella ola privatizadora y empezaron a privatizarlo todo, y en eso estaba incluido el sistema de seguridad social. Por eso se planteó el sistema de capitalización en lo que estábamos opuestos, tanto Rafael Alburquerque como quien habla. Había una parte del gobierno en ese momento que estaba de acuerdo con la implementación del sistema de capitalización individual. ¿Cuáles eran las objeciones nuestras, o sea, de Rafael Alburquerque y mía en ese momento, cuando discutíamos con los actores del sistema? Bueno, yo decía, por ejemplo, que en un sistema de capitalización individual tiene varios problemas. Primero, la moneda siempre tiene una devaluación natural, ¿de acuerdo? Pero también la capitalización individual tiene el riesgo de un shock económico. O sea, si de repente tú tienes una hiperinflación, tus ahorros de toda la vida se pierden, se pueden esfumar, se pueden convertir en cenizas. ¿Cuál es la garantía? Se planteaba que esos recursos iban a ser reinvertidos. Yo decía, bueno, ¿y cuál es la garantía también de retorno cuando haya inversiones riesgosas? Todas esas cosas las discutimos en ese momento porque nos oponíamos y planteamos en ese momento un sistema de seguridad social y sobre todo en la parte provisional con varios pilares, que no dejara de existir el sistema de reparto. Claro, la idea de reformarlo era porque las pensiones eran muy pobres, pero entonces planteamos que tuviera varios pilares y eso respondía
a las necesidades o demandas de los diferentes sectores, de las clases trabajadoras populares, de la clase media y de los que tienen altos ingresos. Entonces, ese fue un proyecto que elaboramos y que finalmente, como no teníamos mayoría en el Congreso, eso se echó de lado y se impuso el proyecto de ley que tenemos hoy. Hay alguna mejoría en lo relativo a salud. Sin embargo, yo noto, no he estado tan involucrado en los últimos años en el tema, pero estoy notando que se está privatizando el sector salud. Se está privatizando el sector salud. Antes un ciudadano o ciudadana iba a un hospital público y no tenía que pagar nada. Ahora si tú no tienes dinero no te atienden en un hospital. He tratado casos de personas que nos han pedido ayuda a nosotros porque las parturientas, por ejemplo, tienen que dar a luz y tienen que pagar, si es un parto normal, 35,000 pesos en un hospital público, que se supone que el Estado tiene que garantizar salud gratis a los sectores más vulnerables. Pero tienen la tarjeta subsidiada. Sí, pero todos no la tienen. Todos no la tienen. Y si tú tienes una cesárea, por ejemplo, lo que te cobra un hospital del Estado son entre 70 y 75,000 pesos. Yo te digo, cuando aquí el salario mínimo mayor es de ¿cuánto? De 10,000 pesos. ¿Cómo puede pagar un hombre, una familia cuyos ingresos son de 15,000 o 20,000 pesos, pagar una cesárea de 75,000 pesos o un parto normal de 35,000 pesos? Eso no es posible. Eso lo que hace es que crea un círculo vicioso de pobreza, porque para que la mujer vaya a dar a luz tiene que buscar prestado, pero no va a la banca formal, ¿no? Que tiene tasas un poquito más bajas, va donde los usureros. Entonces, eso es lo que le va generando pobreza y pobreza y pobreza. Entonces, es una situación que yo la verdad no la entiendo. Estamos asistiendo hacia la privatización del sistema de salud. Y eso el Estado tiene que responder por eso, que es lo que está pasando. Antes tú ibas al hospital y no te cobraban nada. Se hablaba antes de la cuota de recuperación. Bueno, se va a eliminar la cuota, pero yo prefiero la cuota de recuperación a tener que pagar 75,000 pesos, 100,000 pesos por una intervención quirúrgica, por un parto o por cualquier intervención que haya que hacerle a un paciente en un hospital. Entonces, la verdad es que la situación es un poquito delicada en lo relativo al sector salud en la República Dominicana. Por otro lado, se cayó ya definitivamente la ley de partidos políticos, partiendo de que ya los congresistas ya entendieron que eso no va a ser posible, la aprobación de la ley de partidos. Bueno, la verdad es que yo no entiendo lo que está pasando aquí en este país, sobre todo con una minoría, un grupo bastante minúsculo, que se está oponiendo a que las primarias sean cerradas y que quiere las primarias abiertas. Digo que es un grupo bastante minúsculo de la sociedad. El gobierno del PRD. Bastante minúsculo. Voy a explicar por qué. Porque los empresarios, las organizaciones empresariales, se han manifestado en contra de las primarias abiertas. El 95% de los partidos políticos se han manifestado en contra de las primarias abiertas. Las iglesias, las iglesias mayoritarias de este país, tanto la católica como la evangélica, se han manifestado en contra de las primarias abiertas. La Junta Central Electoral prácticamente se ha manifestado en contra de las primarias abiertas. Las organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de las primarias abiertas. ¿Quién está a favor de las primarias abiertas? El gobierno. El gobierno, cuando hablo del gobierno, hablo del gobierno. O sea, ni siquiera hablo del PLD. No, porque ustedes saben además cuál es mi posición en torno al gobierno y al PLD. Yo pienso que este gobierno llegó a la administración pública, o sea, los funcionarios llegaron a la administración pública por el esfuerzo extraordinario y por la plataforma del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el Partido de la Liberación Dominicana como tal no es partido de gobierno. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, el gobierno y los aliados que tienen, como el Partido Revolucionario Dominicano, no tienen otra alternativa, porque si son parte del gobierno y el gobierno está en eso, me imagino que tienen o que apoyar al gobierno o salir del gobierno. Entonces, se habla de consenso, ¿verdad? Y el presidente, después que no pasó el proyecto de ley, que él envió una carta, ¿se acuerdan? La carta que ella, llamando al consenso.
Pero cuando él envió la carta ya había un consenso social. Pero eso fue para restarle fuerza a... Pero claro, y para ganar tiempo y todo lo demás. Pero lo que les digo a ustedes, ya no había un consenso cuando él mandó la carta. Ya todas esas organizaciones de la sociedad no se habían expresado. ¿Y qué tú piensas, Todos Manolo? se habían expresado. Con... Lo que pasa es, perdón, que lo que pretendía el gobierno era ganar tiempo para imponer, a pesar de todo, a pesar de que la sociedad en su conjunto tiene una posición, las primarias abiertas. Ese rosario, Manolo, de todas estas instituciones opuestas a la primaria, las primarias abiertas, y solo el gobierno, como tú bien señalas, y el PRD estar de acuerdo. ¿Cuál es, a tu entender, la intención, el objetivo? Todo en contra de uno y uno en contra de todo. Mira, en este tema. Sí. Yo lo que pienso es que lo que hay detrás de las primarias abiertas es la reelección. El presidente de la República tiene un impedimento constitucional. Y las primarias abiertas lo que le pudieran permitir al gobierno es manipular los procesos internos de los partidos, tanto el del Partido de la Liberación Dominicana como los otros, el resto de los partidos, y escoger en el caso del PLD el candidato que quieran, que es el de la reelección, y en el caso de los otros partidos, los candidatos que le convenga a esa candidatura reeleccionista. Ese es el plan. Y por eso insisten y por eso desafían a la sociedad, porque estoy hablando de un desafío a la sociedad. Sí, porque la sociedad se puso de acuerdo y eso es peligroso, desafiar a la sociedad. Cuando un gobierno empieza a desafiar a la sociedad, ¿sabe lo que empieza a ocurrir? Empiezan a vulnerarse los derechos, ¿oíste? Empiezan a hacerse, a tomar decisiones de fuerza. Entonces empieza también a callarse voces. Entonces ya eso es un camino bastante peligroso, bastante peligroso. No puedes desafiar a la sociedad porque además se supone que tú eres un producto de esa sociedad, ¿o no? ¿Cómo se construyen los gobiernos? ¿Cómo se llega al gobierno? No es mediante un proceso democrático expresado en el voto popular. Entonces tú eres una expresión de esa sociedad. Por lo tanto, no desafíes la sociedad. Manolo, ¿piensa que el tema de la corrupción estará en el debate en la campaña electoral del 20? Mira, mi artículo de mañana, que hablo de una revolución moral en la República Dominicana, planteo precisamente eso. El tema de corrupción casi nunca aparecía en las encuestas como preocupación importante de la población. Casi nunca. Pero resulta que en las últimas encuestas, no solo en República Dominicana, no solo en República Dominicana, sí, en toda América Latina, la corrupción está preocupando bastante a la gente. Y va a ser determinante en este proceso electoral que viene. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo ve lo que ocurre. Y antes la gente le era indiferente el tema de la corrupción porque pensaba que no le afectaba directamente. Pero ya la gente se está dando cuenta que afecta. Porque cuando 2 o 3 gentes se embolsillan los dineros del pueblo, de alguna manera afecta el presupuesto, de alguna manera afecta el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces la gente se está dando cuenta que la corrupción tiene un impacto en la economía, en su calidad de tiene vida. un impacto en su calidad de vida. Y por esa razón, hoy en día la corrupción es un tema importante en el debate electoral y va a ser un tema importante en el debate electoral. Y la imagen que se tiene, que tiene la sociedad hoy día es que hay corrupción por todos lados. Es escándalo tras escándalo. Pero uno se percibe, Manolo, impunidad y de todo. Que ese debate del tema de la corrupción más se da en el marco de la opinión pública. No así uno percibe que el ciudadano a pie común interiorice y le da un valor a ese asunto, porque fíjate cómo sigue el nivel de popularidad del PLD por encima del 50% como partido de gobierno, a pesar de que hay ese debate en esa dirección. Pero tú no te puedes llevar de eso, de que tengamos 50%. Porque no, yo no me llevo, sino que lo vea como un análisis. Sí, es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana está bastante alto. Pero es verdad también que la gente está muy preocupada por la corrupción y la gente percibe que hay mucha corrupción en la República Dominicana. Esa es la verdad, está en las mediciones. Entonces hay que cuidar bastante eso porque pudiera ser que si el Partido de la Liberación, como yo he dicho,
no levanta la bandera de una revolución moral, si el Partido de la Liberación Dominicana, porque ¿qué tiene un partido? Lo único que tiene que tener un partido de mucha gente es autoridad moral, como decía Juan Bosch. Si no lo hace y no empezamos a desgusanizar esta organización política, podemos correr el riesgo de que la población nos dé la espalda. Manolo, muchas gracias. Terminamos. Manolo, me Fue gustaría rápido. que volviéramos a otro programa, Muy porque bien. hay temas fundamentales que me gustaría que debatir contigo, Ok, perfecto. partiendo de la libertad que tienes, la libertad de pensamiento que tienes. Muy bien. A la orden. Así que muchas gracias, Manolo. Brito, Bueno, hasta mañana. mañana será otro programa. Con ustedes Pasen será bien. hasta mañana a partir de las 8 de la mañana cuando volveremos a un espacio como este.